luego venía una etapa de rompimiento, en donde efectivamente se rompía la transposición de trifosfato, nos daba dos triosas, el gliceraldehído 3-fosfato y la dihidroxiacetona fosfato, ¿no es cierto? Que en esa misma etapa hay una enzima muy importante que es la triosa fosfato isomerasa, que convertía a la dihidroxiacetona fosfato en gliceraldehído, y entonces de ahí en adelante seguíamos en la etapa de producción, pero con dos moléculas de gliceraldehído 3-fosfato. Entonces todo lo que sucedía allí era por dos. Y habíamos hablado de la primera reacción en esa etapa de producción de energía, que era la reacción en la cual este es el gliceraldehído 3-fosfato, miren, grupo aldehído, y acá el grupo fosfato, que por acción de la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa va a ser convertido en 3-fosfoglicerato. Miren que del grupo aldehído pasamos al grupo carboxilo, o sea, pasamos a un ácido, que es el ácido 3-fosfoglicérico o 3-fosfoglicerato, ¿sí? Versión ionizada, versión sin ionizada. Ahora, a ese ácido 3-fosfoglicérico se le iba a pegar otro fosfato, ¿sí? Y para formar el 1,3-difosfoglicerato. Miren la estructura de la molécula y verán que no tienen problema con eso. Dijimos que esa reacción la cataliza una enzima que es la gliceraldehído 3-fosfato deshidrogenasa, y que realmente no hace una reacción sino dos reacciones como están planteadas allí. Y a este par de reacciones se les llaman reacciones acopladas. ¿Y por qué se les llaman reacciones acopladas? Porque la energía que se libera en esta primera reacción, que es una reacción de oxidación, ¿sí? Se liberan 50 kilojoules por mol. Este signo menos nos indica que se liberaron esa cantidad de energía. Esa energía era necesaria en la siguiente reacción para poder pegar el fosfato aquí donde está este OH, ¿sí? Se necesita para eso, que sería una reacción endergónica, se necesitan 50 kilojoules por mol. Entonces la enzima puede, la energía que se sacó de acá, guardarla para la siguiente reacción. Y dijimos que el truquito que tenía la enzima para hacer eso era que en su sitio activo podía formar un intermediario con un enlace tioéster. Y el enlace tioéster conserva esa energía. Esto sería si no se formara el enlace tioéster. Primera reacción, segunda reacción. Entonces habría una barrera energética aquí que haría imposible hacer la segunda. Con el enlace tioéster esa barrera se reduce porque aquí es donde ella guarda esa energía. El enlace tioéster involucra azufre. Miren, aquí está el enlace tioéster. Tio es el azufre, entonces este enlace azufre-carbono, aquí con este doble enlace oxígeno, los electrones pi se mueven aquí entre los tres, y eso es lo que hace que se conserve allí la energía. El enlace tioéster es el mismo complejo azufre-fosfato. Sí, el complejo azufre-fosfato. Allí estaría ese enlace tioéster. ¿Listo? Entonces, esa es la forma como la enzima puede hacer esas reacciones acopladas. Aquí está más grande ese enlace tioéster. ¿Listo? Y eso se puede hacer gracias a que la enzima tiene aquí, pues, en su sitio activo una cisteína, que es la que le sirve para hacer ese enlace tioéster. Entonces, el siguiente paso, ¿cuál era? Ya tenemos el 1,3, el 1,3-difosfoglicerato. Entonces, el siguiente paso era que ahora ese 1,3-difosfoglicerato, que ya lo hemos mencionado desde hace ratico, es una de las moléculas con mayor energía a nivel metabólico, es la que le sigue al fosfoenol piruvato en cantidad de energía. Entonces este señor se puede romper, ¿sí?, por aquí y donarle directamente el fosfato al ADP. Ya habíamos mencionado que eso es uno de los mecanismos de producción de ATP, que se llama fosforilación a nivel de sustrato. ¿Okay? El otro mecanismo
que habíamos dicho que se sirve para hacer ATP es en la fosforilación oxidativa, pues que no hemos visto en detalle, porque eso va a ser más adelantico. Entonces, ¿quién hace esto? La fosfoglicérico-quinasa. Es la que se encarga de pasar aquí este fosfato. ¿Sí? Ahora, nos queda el 3-fosfoglicerato y se nos produjo un ATP. Un ATP que realmente no es uno, sino que son dos, porque acuérdense que aquí vamos por dos, ¿cierto? Y con esto compensamos. Los ATPs que se habían gastado en la primera parte, aquí se compensan. ¿Okay? Todavía no hay ganancia. Entonces, ahora ¿qué pasa? El 3-fosfoglicerato, mírenlo bien, pues es una molécula pues, que puede tener cierta inestabilidad por lo que tiene el fosfato, el hidroxilo y el carboxilo acá. Pero todavía no es lo suficientemente inestable como para poder que reaccione. Entonces, ¿qué se necesita? Ese 3-fosfoglicerato, ¿sí? Esto es lo mismo que ya les mencioné. Ese 3-fosfoglicerato hay que volverlo más inestable. ¿Qué hace la célula? Pues hay una enzima que coge este fosfato de aquí del carbono 3 y lo pasa al 2. Y el hidroxilo pues queda en el 3. ¿Ok? Entonces, ¿para qué? Porque me queda el fosfato aquí, dos cargas negativas, y el carboxilo con una carga negativa, esto hace que este sea más inestable que este de acá. Entonces hay que hacer el 2-fosfoglicerato. Eso fue un rearreglo interno, escoger un fosfato de la molécula, moverlo del carbono 2 al carbono 3. Eso lo hacen ¿quién? Las isomerasas. La subclase de isomerasas que se encarga de hacer ese tipo de movimientos de fosfatos se les llaman mutasas. Entonces por eso la enzima se llama fosfoglicérico mutasa. Las mutasas entonces no tienen que ver con mutación, sino con cambio pues, de un grupo de un lugar a otro. ¿Cómo trabaja esa enzima? Aquí estamos metidos en el sitio activo de la enzima y vamos a empezar por acá abajo. Así es como empieza la cosa. Resulta que la enzima, todos miren acá. Bueno, o mejor, que verán cómo lo hacemos más fácil. Venga, venga. Ah, no, uno solo. Entonces, yo soy la enzima. Y aquí tengo, mi mano es una histidina que tengo en mi sitio activo y aquí que tengo un iPhone, ¿no es cierto? Sí. ¿No es cierto? Un iPhone. Aquí está. ¿El iPhone qué es? El fosfato. ¿Listo? Juan Camilo, ¿quién es? El 3-fosfoglicerato. ¿No está su celular? Entonces Juan Camilo, ¿sí? Tiene también un iPhone, ¿sí? Que para efectos legales, ¿cómo le vamos a llamar? Fosfato. Entonces él tiene su fosfato en la mano derecha, o sea, en el carbono 3. Y entra a la enzima. Entonces yo que soy la enzima, llego y pum, le pongo un fosfato en el carbono 2. O sea que ahora Juan Camilo ya quién es. El 2,3-bifosfoglicerato. Y yo me quedo sin fosfato en mi histidina. Entonces digo, yo no, ¿por qué razón? Yo necesito mi fosfato. Y entonces cojo el fosfato estratégicamente del carbono 3. Y entonces Juan Camilo ya quedó convertido en ¿quién? En 2-fosfoglicerato. ¿Sí? Y yo volví a quedar con mi fosfato en el carbono 3. Porque aquí para efectos legales es iPhone, o sea, fosfato. ¿Listo? Entonces de esa manera es que se hace. Y así se hace en todas las células, ¿sí? Se hace de esa forma y entonces es el truquito para sin tener que gastar energía. Pero hay una célula donde esta reacción es todavía más importante, porque ese 2,3-bifosfoglicerato que estaría normalmente solo en el sitio activo se sale de esa célula, de esa enzima, se sale de la enzima, no de la célula. Se sale de la enzima y llega al citoplasma de la célula, el 2,3-bifosfoglicerato, a hacer un trabajo muy importante para la célula. ¿Qué célula es esa? Los glóbulos rojos, porque los glóbulos rojos, acuérdense que tienen que transportar
oxígeno en la hemoglobina. ¿Y quién es el efector alostérico de la hemoglobina? El 2,3-DPG, es este mismo. Entonces en los glóbulos rojos la glucosa es fundamental, porque le permite producir 2,3-DPG que sale y se va a unir a la hemoglobina y la inhibe. Recuerden que el 2,3-bisfosfoglicerato es un inhibidor alostérico. Entonces la hace más T. ¿Sí? O sea que la hemoglobina más T tiene menos afinidad por el oxígeno y así es como llega a los pulmones, con poca afinidad por el oxígeno. Y está el 2,3-DPG ahí pegado a él. Entonces, tiene poca afinidad por el oxígeno, pero llega a los pulmones donde ¿cómo está el oxígeno? Abunda. Por muy poca afinidad que tenga, como hay tanto oxígeno, de todas maneras la hemoglobina termina cargándose de oxígeno y sale de ahí cargada de oxígeno a los tejidos y el 2,3-DPG sigue allí. Y entonces, si sigue allí, ¿qué hace? Pues que la enzima tenga poca afinidad por el oxígeno. Eso facilita que cuando la enzima llegue al tejido, libere fácilmente el oxígeno. ¿Sí? Entonces, fundamental en ese proceso de transporte de oxígeno, el 2,3-DPG, por eso tan importante la glicólisis en los glóbulos. ¿Okay? Ese 2,3-DPG puede volver otra vez a entrar a esta enzima y volverse otra vez 2-fosfoglicerato, así como les dice, pero hace ese tránsito. Entonces, fundamental en los glóbulos. Ok, ahora ¿qué pasa? Ya tenemos el 2-fosfoglicerato. Ya cerremos el paréntesis del glóbulo rojo y sigamos en una célula común y corriente. Entonces ya tenemos el 2-fosfoglicerato. Y entonces el 2-fosfoglicerato viene esta enzima, la enolasa. Y la enolasa, pues ella quiere ayudar y dice, no, pues que este tipo con un fosfato, el carbono 2, un hidroxilo en el 3, un carboxilo en el 1, no, ese tipo está berraco. Berraco quiere decir, tiene mucha energía. Entonces ella por calmarlo dice, no, pues yo voy a quitarle una moleculita de agua para calmarlo. Y eso hace la enolasa. ¿Qué hace? Este hidroxilo de aquí se lo lleva con este hidrógeno. Y si se va un hidroxilo y un hidrógeno sale agua, ¿no es cierto? Y ella cree que así lo va a calmar y que va a ser berraco más. ¿Por qué razón? Porque se forma un doble enlace entre los dos carbonos. Y ahora sí está bien berraco. ¿Y ahora quién es? El fosfoenol piruvato. Y esa ya dijimos que es la molécula con mayor contenido energético en el metabolismo. Y si esta molécula tiene tanto contenido energético, ¿qué va a hacer? Pues se va a romper, porque es muy inestable. ¿Y por dónde se rompe? Por el fosfato rojo. ¿Y entonces qué hace? Libera esa energía que sirve para pegarle el fosfato rojo al ADP, por un mecanismo de fosforilación a nivel de sustrato, y entonces el ADP se queda convertido en ATP. Y este entonces se convierte en piruvato. La enzima que hace esto se llama piruvato. Y miren que apenas es una flechita. ¿Y por qué apenas una flechita? Porque como cuando se rompe libera 14.8 kilocalorías por mol, pues es completamente irreversible esa reacción. ¿Ok? Entonces tengan presente esa parte. Entonces nos quedó el piruvato. Aquí está, fosfoenol piruvato pasa a piruvato. El piruvato inicialmente queda así, en la forma enol. Pero pues este doble enlace le da inestabilidad, entonces rápidamente es convertido al cautómero que es la forma ceto. Por eso decimos que el piruvato es un ceto ácido. ¿Listo? Y esa es la forma más estable, la forma de cetoácido. Ahora, ¿qué va a pasar? Hasta allí, ¿qué pasó? Ya voy a explicar. Hasta allí, ¿qué pasó? Nos ganamos 2 ATPs. Esos 2 ATPs son los de la ganancia. Eso es lo que nos deja la ganancia de meter una molécula de glucosa a estas 10 reacciones. Dime, Sara. De piruvato, por menor, piruvato, como, o sea, porque... Porque es que este es más... No. Espontáneamente la molécula, no hay una enzima que haga eso, sino que como este es más inestable, entonces busca la forma más estable. Pero no hay una enzima que lo haga. Ok, entonces esto es lo que sucede. Nos ganamos 2 ATPs y esa es la producción de la glucosa.
glicólisis, 2 ATPs. Pero ¿cuál es la ventaja de producir esos 2 ATPs? ¿No? La rapidez. O sea, esos 2 ATPs se producen de manera rápida. ¿Sí? Nosotros llevamos ya 2 clases en esto, pero en la célula eso ocurre rápidamente, ¿no es cierto? También la producción de NADH y piruvato que después se va a usar en la actual de organismos para producir más NADH. No, pero tocaste algo que es bien importante. Entonces, ¿qué pasa? La glicólisis, ya vimos las 10 reacciones, y en la reacción de la gliceraldehído 3-fosfato de deshidrogenasa, voy a devolverme a esta reacción aquí. Entonces, lo que dice Juan José, resulta que el NAD se está gastando y se convierte en NADH. ¿Listo? ¿NAD qué es? Es un agente oxidante, ¿no es cierto? ¿Y por qué está compuesto? ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir NAD? La sigla que traduce. Niacina difosfato, dinucleótido. Exacto. Nicotinamida, adenina, dinucleótido. Y la nicotinamida tiene niacina. ¿Sí? Eso lo vimos cuando vimos vitaminas. Claro, como vitaminas sí que ¿no? Pero ya ven por qué son necesarios. Entonces tiene niacina. ¿Y la niacina qué es? Una vitamina. ¿Cuál es la condición sine qua non de las vitaminas? O una de las condiciones. Que están en poca cantidad. O sea que, ¿cuánto tenemos de NAD? Mucho. Y entonces la glicólisis, ¿qué va pasando con el NAD? Se va acabando. Se va acabando el NAD, pero aumenta mucho el NADH, porque el NAD, si toman 2 electrones, se convierte en NADH. El NAD es agente oxidante, el NADH es agente reductor. Una pregunta, pero cuando tú dices que se produce mucho NADH, eso también tampoco es bueno, ¿cierto? Por eso es que la reacción es reversible. Esta reacción no por eso es reversible, ¿no? Por aquí no, porque apenas se produce este señor, se mete para acá. Entonces no es reversible. Pero entonces, O sea, es reversible, pero, como te dijera, en condiciones normales no hay necesidad de volver a hacer esto. ¿Por qué? Porque este lo necesitamos que siga acá para poder, porque hasta aquí no hemos ganado los 2 ATP. ¿Sí me entiendes? entonces, ¿en qué momento se tiene que...? Bueno, eso es, allá vamos. Entonces, lo que tú dices es muy cierto. Entonces se va gastando el NAD y se va acumulando NADH, y va a llegar un momento en que ya no hay NAD, sino que todo está en forma de NADH. ¿Qué va a pasar con la glicólisis? Se frena porque necesitamos NAD y la célula que hace. Entonces, ¿qué hace la célula para solucionar el problema? ¿Qué se le ocurre que pueda hacer? ¿Entienden el problema cuál es? ¿No es cierto? Todo el NAD pasó a ser NADH. Para poder seguir en la glicólisis necesita NAD. Entonces, no tiene sentido volver a hacer esta reacción. ¿Por qué razón no tiene sentido? Porque pues si estamos tratando de continuar con la glicólisis. Pero entonces ahí se habla de tanto de deshidrogenasa que usar NADH piruvato para tener otra vez NADH. Exactamente. Entonces es hacer una reacción en la cual gastemos NADH. Porque si gastamos NADH, ¿qué nos queda? NAD. Así de sencillo. ¿Cuál fue esa reacción? En el caso nuestro, esa reacción es la siguiente. Convertir lactato piruvato a lactato. Bueno, aquí está el resumen de la glicólisis. Estas es las 10 reacciones que ya vimos. Aquí están las enzimas que participan, el tipo de reacción que hacen. ¿Sí? Acá está el cambio en energía libre en condiciones estándar y el cambio de energía libre de cada reacción a las condiciones celulares. Si ustedes ven, hay reacciones que son positivas, o sea, absorben energía libre, y hay reacciones que son negativas, o sea, liberan energía libre. Al hacer la sumatoria entre las que liberan
y absorben, la sumatoria nos da negativa. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que todo el proceso es favorable desde el punto de vista termodinámico, o sea que el proceso libera energía, así hayan reacciones endergónicas. Miren que estas son endergónicas, ¿sí? Y estas, perdón, acá es donde tenemos que mirar, estas son endergónicas, pero si sumamos las endergónicas con las exergónicas, nos da que el proceso es negativo, o sea, libera energía, es un proceso favorable desde el punto de vista termodinámico. Esto sería como haciendo un resumen resumido de la glicólisis, ¿no es cierto? Como si fuera una sola reacción. Entonces, ¿qué es? Glucosa más 2 fosfatos inorgánicos más 2 ADP más 2 NAD nos van a dar 2 piruvatos, 2 ATP, 2 NADH, 2 protones y 2 moléculas de alfa. Y el delta G de esto es menos 96 kilojoules por mol. ¿Ok? Bueno, ok. Entonces, ahora el problemita que tenemos es que se gastó todo el NAD y solamente hay NADH. Y el NADH no sirve en la glicólisis, porque en esta reacción, ¿qué es lo que necesitamos? NAD, y todo se ha ido en forma de NADH. Entonces, lo que hace la célula, ¿qué es? Coge el piruvato y lo mete en una reacción que gaste NADH. Si se gasta NADH, se libera ¿qué? NAD, que vuelve para acá, y entonces está funcionando la glicólisis. ¿Listo? Nosotros hacemos esa reacción, ¿cuál? Convertimos el piruvato a lactato. Pero las bacterias y las levaduras lo que hacen es convertir el piruvato a etanol. Entonces, ¿cómo hacen las bacterias y levaduras? Agarran el piruvato, en primer lugar lo descarboxilan, o sea, le quitan el grupo carboxilo y entonces lo convierten en acetaldehído. Eso lo hace una enzima que se llama piruvato descarboxilasa. Y luego el acetaldehído es convertido por el NADH, lo reduce a etanol. Si el NADH actúa como agente reductor, entonces, ¿cómo termina el agente reductor? Entonces miren que sale en forma de NAD, que es lo que está necesitando la célula, y entonces el acetaldehído es convertido a etanol. A ese proceso se le llama fermentación, y como produce etanol, entonces se le llama fermentación alcohólica. ¿Listo? Así es como lo hacen bacterias y levaduras. ¿Ven? ¿Nosotros qué hacemos? Convertimos el piruvato a lactato. Aquí hay una enzima que se llama lactato deshidrogenasa y hace lo mismo, agarra NADH, libera NAD y el piruvato, el lactato. ¿A eso cómo se le llama? Fermentación láctica. ¿Listo? Y esto de acá sucede, esto está sucediendo en condiciones de anaerobiosis, o sea, cuando no hay oxígeno. Pero cuando hay oxígeno, y si la célula es aeróbica, ¿sí? Entonces, ¿qué hace? El piruvato se va a la mitocondria, ¿sí? Y en la mitocondria es convertido a acetil-CoA y el acetil-CoA va a entrar al ciclo de Krebs, que eso es una historia que vamos a ver más adelante en detalle. ¿Listo? Pero esto es cuando hay oxígeno. Por ahora, quedémonos acá. Entonces, esto es lo que hacen las bacterias. Acuérdense que nosotros no podemos hacer esto. Si hiciéramos esto, mantendríamos ebrios. ¿Sí? Estamos produciendo etanol constantemente, ¿no es cierto? Bacterias y levaduras. Por eso la cerveza lleva levadura. Que la levadura es la que hace la fermentación alcohólica y produce el alcohol de la cerveza, ¿no es cierto? Por eso cuando hacen vino, ¿sí? Pisan las uvas, le sacan el juguito, ¿no es cierto? Eso queda allí con las bacterias. ¿Y qué hacen las bacterias? Pues son las que van a fermentar esos carbohidratos de la uva. ¿Sí? Se puede hacer vino no solamente de uva, de cualquier fuente de carbohidratos se puede hacer vino. Hay vinos de manzana, hay vinos de peras, hay vinos de... que los de la uva pues son los tradicionales, ¿no es cierto? Pero básicamente lo que está haciendo es el proceso de fermentación alcohólica. ¿Ok? Entonces, resulta que aquí está como hacen las bacterias. Piruvato,
la piruvato de descarboxilasa, le quito aquí el grupo carboxilo, quedó el acetaldehído, ¿sí? Y luego la alcohol deshidrogenasa convierte el acetaldehído en etanol gastando el NADH y liberando NAD. La coenzima que utiliza esta piruvato de descarboxilasa es la vitamina B1, la tiamina pirofosfato, pero esta es la de bacterias. Nosotros también tenemos una, pero en las mitocondrias, y no utiliza tiamina. Ahora, resulta que lo que sí tenemos nosotros en citoplasma también, que es alcohol deshidrogenasa. Esa sí la tenemos nosotros en citoplasma. Entonces, si al alcohol deshidrogenasa, miren que la reacción que cataliza es completamente reversible. Entonces, si al alcohol deshidrogenasa nuestra le ponemos etanol, ¿ella qué va a hacer? Produce acetaldehído. Los que alguna vez hayan tenido guayabo, les presento a la causa de sus males. El acetaldehído. Los aldehídos, ¿sí?, son tóxicos, la gran mayoría. Entonces el acetaldehído no es la excepción. Entonces él es tóxico para células del cuerpo, para las neuronas, ¿no es cierto? Entonces a medida que el alcohol deshidrogenasa va metabolizando el alcohol a acetaldehído, el acetaldehído va haciendo su trabajo, que es interferir con el sistema nervioso, ¿no? Y si interfiere con el sistema nervioso, pues va al cerebelo, y entonces ven que la persona entre más toma, ¿y por qué? Las neuronas del cerebro ya empiezan a sentirse happy, ¿no es cierto? La persona empieza a hablar enredado, porque las neuronas del área de Broca también empiezan a, ¿no? Y al otro día todo ese acetaldehído es el que da los síntomas del guayabo. Y el alcohol ha producido una deshidratación. El alcohol deshidrata, porque como tiene grupo de hidroxilos, literal se roba el agua, ¿ok? Entonces por eso deshidrata. Con el acetaldehído, pues la vaina, si se tomó un moderado, no pasa de un guayabo, ¿no es cierto? Con el acetaldehído. Y ya les había dicho que el alcohol deshidrogenasa tiene un problema, y es que es de esas enzimas promiscuas, específicas, pero promiscuas, en el sentido de que si le llegó etanol, lo convierte en acetaldehído. Le llegué metanol y lo convierte en ¿qué? En metanaldehído, o sea, metanal. El acetaldehído da guayabo, el metanal te deja ciego cuando te va bien. ¿Sí? Porque cuando no te va bien con el metanal, te deja ciego, te deja sordo, te deja mudo, te deja muerto. Mucha gente se muere por intoxicación con metanol, y como el metanol es más barato que el etanol, entonces los inescrupulosos que hacen bebidas alcohólicas con metanol, que es el famoso alcohol adulterado, las bebidas alcohólicas adulteradas que matan en las festividades a mucha gente. ¿Y por qué les cuento esto a ustedes? No porque ustedes sean alcohólicos ni nada de eso, sí, ni que pretendan serlo, sino porque sí les van a tocar estos casos. Les van a, y si hay algo común en Colombia es que la gente bebe con o sin plata. Ustedes saben que para beber lo que menos necesita es plata. La gente bebe de todas maneras. Y entonces, por lo general, ¿sí?, consumen estas bebidas compradas por ahí en cualquier lugar más barato. Esas son las bebidas adulteradas. ¿Y a dónde llegan? Al servicio de urgencias, donde van a estar ustedes, que si no conocen estas cosas, pues pobre paciente, ¿qué es lo que hay que hacer? En primer lugar hay que hacerlo vomitar. Entonces, si no vomita, entonces hay que meterle una sonda y hacerle un aspirado estomacal, intestinal, para sacarle todo lo que todavía tenga allí y no lo absorba, ¿no es cierto? Y se vaya pues al hígado y al alcohol deshidrogenasa, que es donde está la alcohol deshidrogenasa, en el hígado. Y luego de eso, ¿qué hay que hacer? Como la enzima es promiscua, a ella le gusta más el etanol. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que darle etanol para que no coja el metanol. Entonces, hay que al paciente, si no está muy llevado, estarle dando un traguito por ahí cada 2 horas, 2 horas y media. Pero un traguito no es cualquier licor, tiene que ser un licor doblemente destilado, o sea, un Buchanan, un Mortar, un whisky de buena calidad, para que vaya desplazando el metanol. ¿Sí? Hay un cuento que se intoxicó por alcohol y entonces le explican al amigo que lo llevó,
después que tenía que ir a comprar whisky para poder que... Y decía, ¿y qué pasó? Y no, que estaba a morir. El otro no tenía para comprar el whisky. Bueno, entonces, esto tenganlo presente porque es algo muy común en nuestra sociedad y les va a llegar muchos casos de intoxicación por la alcohol deshidrogenasa nuestra. Ok, cerrando ese paréntesis, entonces volvamos acá. Así es como hacen bacterias y levaduras. No, bueno, la alcohol deshidrogenasa necesita este átomo de zinc unido a estas dos azufres en su sitio activo. Ahora, la que hacemos nosotros es esta, que se llama la fermentación láctica, que es convertir el piruvato a lactato. ¿Quién hace eso? Miren que es una reacción completamente reversible. ¿Y quién la hace? La lactato deshidrogenasa. Pero ya habíamos hablado de la lactato deshidrogenasa, ¿o no? ¿Ah? ¿Cuándo? ¿La de qué? No. ¿Cuándo hablamos de la lactato deshidrogenasa? ¿Cuándo hablamos de isoenzimas? Tiene 5 isoenzimas. ¿Y las isoenzimas qué son? Enzimas que catalizan la misma reacción con diferentes constantes cinéticas. Y vimos que había unas isoenzimas que les gustaba más la reacción de lactato a piruvato y otras que les gustaba más de piruvato a lactato. Entonces, por ejemplo, el músculo le gusta mucho de piruvato a lactato. Y entonces, ¿qué hace el músculo? Produce y produce lactato. El lactato para la célula es un cañengo. ¿Todos saben qué es la palabra cañengo? ¿Qué significa? ¿En serio? Un encarte, un cañengo es un encarte. ¿Qué hago con esto? ¿Listo? Entonces, la célula muscular, ¿qué hace? No, pues este cañengo, mandémoselo al hígado. El hígado sabrá qué hacer con eso. Y efectivamente ese lactato lo mandan a sangre. Si han visto que los ciclistas cuando llegan, que terminó la etapa, no se van inmediatamente para el bus a dormir, sino que se quedan otra vez. Este viene de 6 horas de estar montado en cicla y otra vez sigue pedaleando en una cicla ahí estática. Pues eso es para qué, para que vayan eliminando ese lactato. Entonces el lactato se va al hígado. ¿Y el hígado qué hace con el lactato? Resulta que el hígado tiene varias isoenzimas de la lactato deshidrogenasa y tiene la que le gusta hacer esto, convertir lactato en piruvato. Entonces el hígado ¿qué hace? Convierte el lactato en piruvato y con ese piruvato ¿qué hace el hígado? Puede hacer glucosa. Entonces cuando veamos la gluconeogénesis vamos a ver que una de las principales metabolitos para poder hacer glucosa es el lactato. ¿Sí? Entonces, esta es la fermentación láctica. Si ese lactato no se elimina rápidamente de la sangre y que llegue al hígado, pues es un ácido, como ustedes ven ahí en la estructura. Y por ser un ácido libera protones, y si libera protones, disminuye el pH. Entonces la persona puede caer en una cosa que se llama acidosis láctica, que si es muy baja, puede generarle problemas serios. Ok, y entonces aquí está todo el proceso que les estoy diciendo. ¿Sí? Entonces, pues acá en el caso nuestro no sería esta enzima, sino el lactato deshidrogenasa, pero el efecto es el mismo. Coger el NADH, regenerarlo en la reacción del alcohol deshidrogenasa o de la lactato deshidrogenasa y poder formar otra vez NAD para que vuelva a actuar en la glucosa. Ok. Si hay oxígeno y estamos necesitando mucha energía, entonces ya el piruvato no se va a ir a fermentación láctica, sino que se va para la mitocondria. Y ya dentro de la mitocondria el piruvato va a ser convertido a acetil-CoA que va a entrar al ciclo de Krebs. Y eso lo va a hacer complejo de la piruvato deshidrogenasa. Eso se los voy a contar la próxima clase o la próxima semana. ¿Listo? ¿Ciclo de Krebs? La próxima semana. ¿Cómo así que no están nerviosos?
lo vemos al final, ¿o qué? Sí. No, yo lo quiere el otro de mezcla, lo quiere décimo de mezcla, lo quiere. Entonces, miren, hay bacterias, a pesar de que el oxígeno es abundante en este planeta, pero dentro de nuestro cuerpo y en el medio ambiente existen bacterias anaeróbicas. ¿Qué quiere decir bacterias anaeróbicas? Que no toleran el oxígeno, ¿ok? Pero son peligrosísimas. Un grupo de esas bacterias anaeróbicas son los clostridios. Clostridium es el género. Y hay varias especies. Hay uno que no está allí y adivinen cómo se llama. Clostridium difficile. Imaginen por qué se llama Clostridium difficile, pues el latín. Pues porque es muy difícil. ¿Difícil de qué? De tratar. Causa infecciones gastrointestinales y es resistente a prácticamente todos los antibióticos, ¿no es cierto? Entonces, para que se hagan una idea de los clostridios, los peligrosos que son. Están estos tres que son como los más populares. El Clostridium tetani. ¿Han oído hablar de él o no? ¿Han oído hablar del tétano? El Clostridium tetano es el que causa el tétano porque él produce una toxina proteica que se llama la toxina tetánica. ¿Qué es lo que hace? Contracción, aumenta la contracción del músculo. Entonces, si eso llega al corazón, por eso el tétano es peligroso. Pero está el Clostridium botulinum. El botulinum, que lo podemos adquirir en contaminación alimentaria, ¿sí? Es anaeróbico, mete por allí el que no llega oxígeno. Y ese Clostridium botulinum produce una toxina también, que se llama la toxina botulínica. Hace lo contrario de la tetánica. Y es que hace relajación muscular, ¿no? Entonces, como hace relajación muscular, es muy apetecida esa toxina botulínica en las clínicas estéticas. Porque hay personas que quieren ir en contra del proceso natural del envejecimiento, ¿no es cierto? Quieren estar siempre jóvenes, pues el elixir de la juventud no se ha conseguido, ¿no? Entonces se van, y digo personas, no digo mujeres solamente, porque sucede tanto en mujeres como en hombres, ¿ok? Y entonces van a que les apliquen toxina botulínica. ¿Para qué? Eso estira, es muy relajante, entonces estira los músculos de la piel y entonces las arrugas fuera. El problema es que quien aplica eso en estas clínicas, muchas de ellas clandestinas, pues es gente que no sabe de estas vainas, que no ha estudiado, no se ha capacitado, y se les va la mano y le aplican más de la cuenta y estiran, pero la patan. ¿No es cierto? Porque estiran, pero la patan por la toxina botulínica. Y también tenemos el Clostridium perfringens. El Clostridium perfringens, ¿qué hace? Como hace fermentación alcohólica, produce muchísimo CO2 y él se alimenta de tejido en descomposición. Es el causante de la gangrena gaseosa, ¿sí? Y se le llama gaseosa porque produce tanto CO2, el tejido que está infectado por Clostridium perfringens, ustedes lo presionan y suena como hay mucho gas en algo y es por eso. Además de que huele, ¿no? Es una bacteria haciendo, ¿no? Y eso sucede. Miren, ustedes ahorita, pues bueno, están en segundo, ¿no? Pero si ustedes cuando vayan a un servicio de urgencias, se van a dar cuenta de la cantidad de cosas que le pasan a la gente. Ahí es donde ustedes van a decir, esto es complejo. Acá a ustedes les parece complejo esto y el examen y las enzimas y anatomía y neuro y esto. Esto no es nada en comparación con lo que les va a tocar enfrentar. Ay, me salió ahí para la prueba, mirada. Cuando les toque una gangrena gaseosa, ahí van a ver lo que es bueno, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde, ¿saben dónde hay mayor deserción de los estudiantes de medicina? Donde más desertan, se retiran de la tarea. Cuando entran a clínicas. ¿En serio? En serio. Busquen en los reportes y verán, pues pregúntenle a ChatGPT. ¿Por qué razón? Porque cuando llegan allá, que ven pues todo el estrés, por ejemplo, de un servicio,
de un servicio de urgencia, el paciente con el machete aquí, no les estoy exagerando. ¿Sí? Ahí es donde dicen, uy no. Ahí es donde desertan. La mayoría de los estudiantes que desertan de la carrera, desertan ahí. O sea que váyanse preparando porque les van a tocar ver muchísimas cosas. Y para que... ¿Ah? Ay, tampoco así, que mi carrera. ¿Ah? Estas dos, la batonera en cela, esa pues acá no es tan común, causa una enfermedad que se llama la fiebre de gato, que es como una gripa. ¿Y el pentotiloides? Y el bacteroides sí es común acá. Los bacteroides son un grupo de bacterias anaeróbicas, bacilos gram negativos, ¿sí? Que les encantan las heridas postquirúrgicas. Entonces se meten allí, entonces infectan esa herida, son anaerobios y bueno, ustedes se pueden imaginar todas las heridas abdominales, pélvicas, ¿sí? Infectan pulmón, puede caer a sangre y puede hacer lo que se llama una bacteremia que puede convertirse luego en una septicemia y sacar de ahí al paciente es complicado. Tengan en cuenta algo, que la mayoría, el 70% de las enfermedades humanas son por agentes infecciosos y dentro de esos agentes infecciosos los que más enfermedades nos causan, adivinen quiénes son, las bacterias. ¿Ok? Entonces para que tengan eso muy presente. Ok, estos son otro tipo de fermentaciones que lo que buscan es lo mismo. Pasar de un agente oxidante a un reductor y viceversa. ¿Sí? Ok, entonces el NAD pues es muy importante para muchas deshidrogenasa, tanto el NAD como el NADP, que ya sabemos si es NAD se carga de un par de electrones y se convierte en NADH, si es NADP también se carga de un par de electrones porque son ambos agentes oxidantes y se convierten en NADPH. Entonces vamos a ver varias deshidrogenasas que trabajan con NAD o NADP o FAD. ¿Listo? Para que se vayan acostumbrando. Resulta que nosotros no solamente consumimos glucosa, ¿no es cierto? Consumimos otros monosacáridos y otros carbohidratos, ¿no? Entonces, uno de esos carbohidratos que consumimos es la galactosa. ¿Dónde consumimos galactosa? En la leche, como galactosa, bueno, como lactosa, ¿sí? El sacárido lactosa es una molécula de galactosa unida por enlace glucosídico beta 1,4 con la glucosa, ¿listo? Entonces esa galactosa, en el intestino tenemos una enzima que se llama lactasa que se encarga de romper la lactosa en galactosa y glucosa. La galactosa se absorbe igual que la glucosa y se va a hígado. ¿Y en hígado qué hay? Está esta enzima, miren, la galactoquinasa, que la puede convertir en galactosa 1-fosfato, que luego, por un proceso que ya les voy a explicar, es convertida en glucosa 6-fosfato. O sea que la galactosa la podemos meter a la glicólisis. ¿Listo? Tenemos el proceso para hacerlo. Ya les voy a explicar el detalle de lo que pasa aquí. La fructosa. Resulta que la fructosa, también consumimos bastante fructosa. ¿Dónde consumimos fructosa? En las frutas y en el azúcar común. El azúcar de caña que consumimos, pues es sacarosa. ¿Y la sacarosa qué es? Una glucosa y una fructosa unidas por un enlace glucosídico alfa 1,2. Y entonces esa fructosa, pues hay una sacarasa también a nivel intestinal, se absorbe la fructosa y si llega al tejido adiposo, el tejido adiposo la puede convertir por acción de la hexoquinasa. Recuerden que la hexoquinasa se llama hexoquinasa porque fosforila hexosa, se puede fosforilarla. O en hígado más específicamente hay una enzima que se llama fructoquinasa. ¿Y qué hace la fructoquinasa? Convierte a la fructosa en fructosa 1-fosfato.
Y la fructosa 1-fosfato luego es exhibida a dihidroxiacetona fosfato y gliceraldehído, y luego ese gliceraldehído es convertido en gliceraldehído 3-fosfato, y luego la TIN convierte la dihidroxiacetona en gliceraldehído y sigue el camino de la glicólisis. O sea que realmente la fructosa es hasta mejor sustrato que la glucosa para la glicólisis. ¿Por qué? Porque es un intermediario en la ruta glicolítica. Entonces, ¿cómo funciona eso? Aquí está lo de la fructosa. La fructoquinasa en el hígado entonces la convierte en fructosa 1,6-fosfato, y luego viene esta, la fructosa 1-fosfato aldolasa, que no la vayan a confundir con la aldolasa de la glicólisis, porque la aldolasa de la glicólisis, su sustrato, ¿quién es? La fructosa 1,6-bifosfato. En este caso es la fructosa 1-fosfato. La rompe en dos triosas. Una va a quedar con fosfato, ¿quién? La dihidroxiacetona fosfato, y la otra queda sin fosfato, el gliceraldehído. Entonces viene esta triosa quinasa, que el nombre la define, le pone fosfatos a las triosas. ¿Cuántas triosas hay? Pues el gliceraldehído y la dihidroxiacetona, y entonces lo convierte en gliceraldehído 3-fosfato. Ya la TIN convierte entonces esta acá y se sigue el camino glucolítico. ¿Listo? Pues resulta que a veces hay personas que tienen deficiencia de o la fructosa 1-fosfato aldolasa o de la fructoquinasa. Y cuando las personas tienen deficiencia de esas enzimas, entonces ¿qué pasa? Se acumula la fructosa y eso genera una enfermedad genética que se llama fructosemia, y eso es un error innato del metabolismo. Entonces ustedes tienen una misión y hay que aceptarla, ¿no es cierto? ¿Y cuál es esa misión? Hay una tarea que les voy a poner fecha en unos 10 días más o menos, pero ya los artículos están allí para que los vayan leyendo. Unos artículos sobre fructosemia y sobre galactosemia. Ya les voy a explicar ahorita lo de la galactosemia para que vean. Ok, ¿qué pasa con la galactosa? Entonces la lactasa rompe la lactosa en galactosa y glucosa. La galactosa, que también la podemos consumir como monosacárido en algunos alimentos vegetales, esa galactosa llega al hígado. Y en el hígado, ¿qué pasa? La galactoquinasa le pone un fosfato también, ¿en dónde? En el carbono 1. Entonces la vuelve galactosa 1-fosfato. Ahora, ¿qué pasa con esa galactosa 1-fosfato? En el mismo hígado, entonces tenemos uridil difosfato glucosa. Es una glucosa unida a una molécula de UDP. ¿Listo? Esta la sintetizamos normalmente cuando vamos a hacer un glucógeno, por ejemplo. Vamos a ver que siempre hacemos uridil difosfato glucosa. Ahora viene esta enzima, miren, galactosa 1-fosfato uridil transferasa. ¿Qué hace? Pónganle cabales, que me verán que no hay reto. Esta azulita es glucosa y esta rosita es galactosa. Mírenlas bien, la azulita y la rosita. ¿Son lo mismo? ¿En qué se diferencian? En la posición de este hidroxilo, miren que acá está hacia arriba y acá está hacia abajo. ¿Y qué carbono ese es? El 4. Entonces, glucosa y la lactosa son entre sí. ¿Entre sí qué son? Les dije, no me hicieron caso. Epímeros, monosacáridos que se diferencian por la posición de los hidroxilos en los carbonos asimétricos diferentes del último. ¿Cómo le llamamos? Epímeros. ¿Ok? Entonces tengan eso presente. Entonces, ¿qué hace la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa? Agarra, miren, fosfato negro y la uridina y los mueve y se lo pega acá al fosfato rosa, ¿sí ven? Entonces nos queda ¿qué? UDP galactosa, ¿sí? Y glucosa 1-fosfato. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa? Viene la UDP galactosa 4 primeras,
¿Qué hace la 4'-primerasa? Pues interconvertir el epímero. Entonces miren que el hidroxilo que estaba en la parte superior del plano, ahora ¿cómo quedó? En la parte inferior. Entonces ahora se vuelve UDP glucosa. UDP glucosa que vuelve acá, y si hay más galactosa, se vuelve y se da, y se vuelve y se da, y se vuelve y se da, y se da, y se da. ¿Y qué es lo que va saliendo siempre? Glucosa 1-fosfato. Es lo que va saliendo, es lo que va saliendo. Resulta que la glucosa 1-fosfato le sirve a la célula para 3 cosas. Nada, nada, nada. ¿Qué es lo que le sirve a la célula? La glucosa 6-fosfato. Entonces está la fosfoglucomutasa. ¿De acuerdo? ¿Dónde hablamos de mutasas? Las que mueven fosfatos en la misma molécula, la fosfoglucomutasa. Bueno, pues acá es la fosfoglucomutasa, que ¿qué va a hacer? El fosfato del carbono 1 lo mueve ¿a dónde? Al carbono 6. Y entonces vamos a tener, ¿sí? Glucosa 6-fosfato. ¿Listo? Y entonces ya la glucosa 6-fosfato, pues ¿para dónde va? Para la glucosa. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo allí en ese esquema? De manera general, ¿qué es lo que se haría? De manera general. ¿Ah? O sea, en otras palabras, ahí está clarito y les está haciendo así. Convertir la lactosa en glucosa. Exactamente, convertir la lactosa en glucosa para poder meter la glucosa a la glicólisis. Ahí está clarito. Perfecto. Entonces, resulta que yo creo que ya les había dicho, pero nosotros, yo sé que ustedes se creen la última panacea, la última Coca-Cola del desierto, los muy buenos, ustedes, pero nosotros somos unos mamíferos raros. En el mundo de los mamíferos, todos los demás animales mamíferos nos miran así, porque nosotros somos unos mamíferos raros. ¿Cuándo han visto el gatico recién nacido? El gatico recién nacido, ¿al cuánto tiempo ya se puede valer más o menos solo? Al día. 10 días. ¿Sí? ¿Y cuándo deja de tomar leche el gatito? ¿De la gata? Y algo similar pasa con los perritos, que son pues los más cercanos, ¿no es cierto? Pero han visto un toro de eso de lidia tomándose un vaso de leche antes de que salgan a torearlo, ¿no? ¿Cuándo las vacas dejan de tomar leche? ¿Han visto una vaca tomando leche? Los terneritos. En cambio nosotros, imagínense, ¿al cuánto tiempo nos valemos por sí solos? Y eso, ¿no es cierto? No, pero dejen a un bebé. ¿Ustedes no han visto una cosa más inútil que un bebé? Por eso les toca hacer tierno y llamar la atención, porque son inútiles. Entonces tienen que llamar la atención para que les hagan las cosas. ¿No es cierto? Y somos unos mamíferos raros, por eso les digo, ¿no es cierto? Y nosotros tomamos leche, no le calienten la lechecita, la vuelvo a ver. ¿No es cierto? Tomamos leche hasta cuando ya estamos de mucha. Resulta que la lactasa, que es la enzima que se encarga de romper la lactosa, que es el azúcar de la leche, de cualquier tipo de leche, ¿no? La nuestra, la de la vaca, la de la cabra, cualquiera, tiene como carbohidrato lactosa. Entonces la lactasa
es una enzima que en los demás mamíferos se produce hasta cierta edad y nosotros genéticamente también venimos programados para que se produzca hasta cierta edad, solamente que si estamos consumiendo leche constantemente o productos lácteos, pues estimulamos la producción de esa enzima más tiempo. Pero hay personas que definitivamente sí les llegó la época en que ya no producen más lactasa, ¿sí? De los 3 años en adelante, y ya no vuelven a producir. Entonces esas personas, que no son poquitas, son muchas, como no producen lactasa, si consumen leche o cualquier producto lácteo que tenga lactosa, pues entonces ¿qué va a pasar? No van a poder romper esa lactosa a glucosa y galactosa. Entonces la lactosa ¿dónde se queda? En el intestino. Y si se queda en el intestino, miren que la lactosa tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 grupos hidroxilo. ¿Sí? 8 grupos hidroxilo. Y a los grupos hidroxilo, ¿a quién le gustan? ¿A quién le gustan los grupos hidroxilo? ¿Ah? ¿A quién? ¿A quién le gustan los grupos hidroxilo? Al agua, al agua. Y entonces esa lactosa, por eso decimos que es osmóticamente activa, o sea, atrae agua. Y entonces tenemos lactosa en el intestino y entonces se va sacando agua. ¿De dónde? Pues de las células intestinales va saliendo agua, va saliendo agua. ¿Y qué pasa con el intestino? Hasta que explota, ¿no es cierto? No, no explota. ¿Por qué no explota, Oriana? Si se va llenando de agua. ¿Ah? Está en el intestino y se va llenando de agua por la lactosa que va llamando agua, entonces ¿no explota? ¿No? Entonces, ¿qué le pasa? ¿Qué cosa, profe? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Sí, hay ¿Qué pasa entonces, María? diarrea. ¿Ah? Creo. ¡Diarrea! ¡Claro! Diarrea, y a la persona le da una diarrea. Agradezcan que el tracto digestivo se comunica con el medio externo por ambos lados, porque si no sería complicadísimo, ¿no es cierto? Entonces, cuando se va acumulando, pues una diarrea profunda, que si no se trata a tiempo y el médico no es lo suficientemente pillín para probar la causa, cuál es la causa de esa diarrea, o sea, hacer un diagnóstico correcto, se les puede morir el paciente por una intolerancia a la lactosa. Por deshidratación. Y esto es más común de lo que ustedes creen. ¿Sí? Y el problema es que las causas de diarrea pueden ser muchas. Entonces, identificar la causa, porque a esto, y eso, miren, uno de los grandes problemas de la multiresistencia a antibióticos, la culpa la tienen, pues no ustedes no médicos, pero sí los médicos, porque a toda diarrea le mandaban antibióticos. Y entonces, ¿qué hicieron las bacterias? Ellas hacen ingeniería inversa. ¿Sí? Y se volvieron resistentes. Y resulta que las diarreas pueden ser por diferentes causas, múltiples causas. ¿Okay? Y esta es una de esas. La intolerancia a la lactosa. Por esa razón venden la famosa leche deslactosada. Una leche que se le hace un proceso, ¿ya? Se le saca, pues no toda la lactosa, porque no se la sacan todas, pero sí le disminuyen mucho la cantidad de lactosa, y esa es la que pueden tomar las personas que tienen esta patología. ¿Listo? Ahora, una situación es que hay unos especialistas en metabolizar lactosa, son estas bacterias que se llaman lactobacilos. Y los lactobacilos precisamente se llaman así porque metabolizan mucha lactosa. Y los tenemos normalmente formando parte de la microbiota de nuestro organismo, donde hay bastantes lactobacilos a nivel intestinal y a nivel vaginal. Entonces a veces hay desbalances de flora, hay muchas personas que tienen desbalances de flora, pierden los lactobacilos o a nivel intestinal o a nivel vaginal. A nivel intestinal es supremamente grave porque se necesitan los lactobacilos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Reponerle esa microbiota
de lactobacilos a la persona. Una forma es consumir los famosos probióticos, esos llevan lactobacilos, ahí hay lactobacilos. A veces hay que hacerles trasplantes de lactobacilos. ¿Sí? Entonces, porque son bien importantes. También puede suceder esto. Miren. Resulta que, si se acuerdan de la enzima que nos convierte la galactosa a galactosa 1-fosfato y luego la galactosa 1-fosfato, ¿sí? Por la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, ¿sí? Formaba entonces el UDP galactosa y para poder sacar la glucosa 1-fosfato. Pues resulta que hay personas que tienen deficiencia de esa enzima. Y cuando hay deficiencia de la galactosa 1-fosfato uridiltransferasa, ¿qué pasa? Se empieza a acumular galactosa en la célula. La célula es muy, digamos, estratégica y todo lo tiene fríamente calculado. Entonces, la célula está acostumbrada a ver cierto número de moléculas de galactosa. Si yo llegara aquí a clase y encontrara el salón con 60, 70 personas, voy a decir, uy, ¿qué pasó? Porque normalmente, ¿qué pasó aquí? ¿No? Eso le pasa a la célula, uy, hay mucha galactosa, entonces ¿qué hago? ¿No? Y entonces la célula, ¿qué hace con esa galactosa? En exceso la convierte en galactitol. Resulta que la galactosa en exceso es tóxica, ¿sí? Y el galactitol más. Entonces lo convierte en un metabolito todavía más tóxico. Para poder convertir esto, está esta enzima aldosa reductasa que utiliza NADPH y entonces lo convierte en galactitol. Y el galactitol también es osmóticamente activo, o sea que también empieza a retener agua y estamos dentro de la célula y galactosa pues en mucha cantidad porque no podemos convertir la galactosa en glucosa y por ende no la podemos metabolizar en glicólisis. Entonces eso lleva a lo siguiente, estos pacientes pues imagínense qué pacientes son, niños recién nacidos. Esto no estoy hablando de adultos sino de niños porque es un error genético, es un error innato del metabolismo. Entonces, estos niños empiezan a tener diarrea después de consumir leche, van a tener con el paso del tiempo agrandamiento del hígado, eso es lo que se le llama hepatomegalia, un hígado grandote. Recuerden que el hígado tiene la capacidad de reproducirse sus células, entonces eso conlleva a que pues, no metabolice bien la bilirrubina y eso le da ictericia, esto puede llevar al retardo mental, cirrosis, cataratas. ¿Por qué cataratas? Imaginen un bebé con cataratas. ¿Y las cataratas dan por qué? Porque la glucosa, la galactosa, la fructosa, los monosacáridos se le pegan al cristalino. ¿Y el cristalino qué es? Proteína. Cristalina de aquí del ojo, es una proteína, se le pega aquí. Y entonces el cristalino, como si pusiéramos los lentes y le pusiéramos los dedotes ahí, pues no vamos a poder ver bien, entonces se opaca y una pierde la visión. ¿Dónde son comunes las cataratas? En el envejecimiento son comunes, pero en las personas diabéticas también son muy comunes porque pues, manejan niveles altos de glicemia, ¿ok? Bueno, aquí es en un niño. Y pues lógicamente va a haber retraso en el desarrollo. Y esto se llama galactosemia. Entonces, la misión de ustedes, ya se las dije, ¿cuál es? Van a leerse los artículos de galactosemia y fructosemia que les he puesto aquí en el examen en la tarea, para que vean un poquito más en estos problemas. ¿Listo? Ok, entonces, la glicólisis le ofrece a la célula dos cosas muy importantes. El objetivo de la glicólisis, lo primero es producir ATP de manera rápida, para salir del impasse lo más rápido posible. Es poquito ATP, no importa, pero eso me sirve para salir rápido del problema. Y lo otro que aporta la glicólisis a la célula son sus intermediarios metabólicos que, como vamos a ir viendo, sirven para construir otras sustancias. Ejemplo, la dihidroxiacetona fosfato sirve para hacer glicerol. ¿Y el glicerol es necesario para qué? Para hacer glicéridos.
Los glicéridos son necesarios ¿para qué? Para hacer fosfolípidos. ¿Y los fosfolípidos necesarios para qué? Para hacer membranas. ¿Sí? Entonces la glicólisis aporta un intermediario metabólico para eso. Vamos a ver que con el piruvato podemos hacer muchas sustancias. ¿Sí? La fructosa también nos sirve. O sea que la glicólisis es por eso una ruta anabólica. Tiene parte polar, parte anabólica y parte catabólica. Colabora en los dos procesos. Entonces, como ruta anfibólica tiene que ser muy bien controlada. ¿Sí? Ni muy, ni tanta, ni en la célula, todo es así. Muy estricto. Porque la glucosa es muy buena. ¿Sí? Hay un video que tienen que ver que está allí en el Samán. ¿Alguien lo vio ya? No esperen a que yo les ponga las tareas para hacerlas. Así la fecha no las haya cambiado. Es un video que también entonces para que lo miren sobre el azúcar, sobre dosis de azúcar. ¿No? Entonces ahora ¿cuál es la moda? Todo el mundo dice que el azúcar es mala. ¿Y eso tiene azúcar? No. Entonces ¿cómo hemos vivido con humanidad todo este tiempo? Si no es gracias a la o a el azúcar. La o el. ¿No es cierto? No, el azúcar es la glucosa es la molécula orgánica más abundante en este planeta, por ende es la molécula orgánica que más consumen todos los seres vivos. ¿Cuál es el problema con la glucosa? No es que las cosas, los alimentos tengan glucosa, el problema es los excesos de glucosa, como todo en la vida. Todo en exceso es malo. ¿Sí? Entonces, ese es el gran problema. Entonces, miren ese video, ahí está la tarea, qué es lo que tienen que hacer con ese video. Es un videito de 40 minutos, ¿sí? Están sentados por ahí en momentitos, lo miran y hacen el resumen, para que se contextualicen más en todo esto de los carbohidratos. Entonces, tienen que ser muy bien regulados. Entonces, los mecanismos de regulación van a ser, pues, los mecanismos que ya conocemos: alosterismo, modificación covalente, o la síntesis de las enzimas, modificación a nivel transcripcional. ¿Sí? Entonces, las enzimas reguladas van a ser precisamente las que catalizan reacciones irreversibles. La más importante, ¿quién es? La fosfofructoquinasa, es el centro regulatorio principal de la glicólisis. ¿Listo? Después de la fosfofructoquinasa, entonces la piruvatoquinasa, que está al final de la ruta. ¿No? Entonces uno diría, bueno, pero ¿cómo así que se regula la última enzima de la ruta si normalmente son las primeras? La fosfofructoquinasa tiene lógica, pero resulta que el piruvato pues, puede servir para coger diferentes caminos, por esa razón. Es la última de la glicólisis, pero es la primera de otros procesos, ¿no es cierto? Y la otra enzima regulada en menor grado y de menor importancia, pero que también se regula en la hexoquinasa. ¿Listo? Entonces, la regulación, les presento a la fosfofructoquinasa, que entonces en la próxima clase vamos a hablar de la regulación de la glicólisis y vamos a hablar de la gluconeogénesis. Y yo creo que nos alcanza para, eso lo haremos en la primera hora, nos alcanza para empezar el ciclo de Krebs. ¿Listo? Bueno, entonces por ahora cambien el chip a modo revisión.